Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a un estudio bíblico a través de esta plataforma de YouTube. Como saben, pues hemos empezado un nuevo libro que es Éxodo para ti. Así que vamos a poner este tiempo en oración y vamos a empezar este estudio bíblico. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad, escudriñarla, enseñarla, Señor. Te damos gracias porque a través de ella aprendemos más y más, Señor, y todo lo que tú nos enseñas a través de ella, Señor, es útil para nuestra vida, Señor. Queremos pedirte que en este tiempo de estudio seas tú obrando, Señor, para que todo lo que digamos, Señor, sea conforme a tu voluntad, que sea para tu honra y para tu gloria, Señor, y también que sea de bendición para todos aquellos que lo escuchan, Señor. Bendice tú a todos aquellos que ven este estudio, Señor, y toca los corazones de aquellos que no te conocen y te necesitan, Padre amado. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, lo cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: ¿por qué de las aguas lo saqué? Vemos que en estos versículos se nos relata el nacimiento de Moisés y la forma como él llega a la casa del Faraón. Pero para llegar a esto necesitamos un poco entrar en la historia, ubicarnos un poco, ¿no? Si recordamos del estudio de la semana pasada, el pueblo de Dios fue obligado a migrar a Egipto por la necesidad que hubo en aquel entonces, en ese periodo de hambruna, ¿no? Tenían escasez y en aquella época, pues el único sitio que tenía realmente comida suficiente para todos era Egipto. Si recordamos, aún en esa época tan difícil para el pueblo de Israel, Dios tenía prevista una salvación para su pueblo, y esa salvación venía a través de José. José era la mano derecha del faraón, él llenó los graneros, hizo provisiones para suplir las necesidades del pueblo por todos esos años de hambruna, y de esa manera pues también trajo a sus hermanos, a su familia, ¿no? Si miramos en Éxodo, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 5, pues nos dice eso, ¿no? Que 400 años atrás a Egipto solamente llegaron 70 personas. En el 5 exactamente nos dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Así que en la época que llegaron a Egipto solamente eran 70 personas. Evidentemente después de 400 años
el pueblo de Israel se había multiplicado considerablemente, ¿no? Y se han multiplicado tanto que el nuevo faraón que estaba en aquel entonces, pues no conocía a José, no sabía lo que José había hecho por Egipto, y estaba bastante preocupado por cómo se multiplicaba el pueblo de Israel. Y más que preocupado, empezó a tenerles miedo, porque si este pueblo se multiplicaba más, pues podrían derrotarles, ¿no? En el versículo 8 y 9 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Tenía miedo realmente de que este pueblo se volvía contra ellos, ¿no? Pero a la vez el faraón era consciente de que el pueblo de Israel era una mano de obra bastante barata, ya que estaban prácticamente esclavizados, ¿no? Así que en el 10, pues como remedio a esto, el faraón toma una decisión y dice, ahora pues seamos sabios con él para que no se multiplique, acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Es decir, que les dio más y más trabajo para que no tengan tiempo para nada, ¿no? Y sobre todo para que no se vuelva contra ellos, ¿no? Tenía miedo de que podrían derrotarles, pero a la vez tenía miedo de perderles porque era, como digo, una mano de obra bastante barata. Y en este punto lo que podemos ver es que la promesa que Dios le había hecho inicialmente a Abraham estaba en peligro, ¿no? Estaba bajo amenaza. Y si nos vamos a Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2 para recordar un poco esa promesa. Génesis 12, versículos 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pues en este momento esta promesa parece que se está acabando, ¿no? Pero vamos a ver si Dios cumple sus promesas, ¿no? El pueblo de Israel, a pesar de estar en Egipto, como vemos en los versículos del 1 al 7, a pesar de ser oprimido, como nos relata en los versículos del 8 al 14, lo que podemos destacar en el versículo 12, que a pesar de esa opresión, el pueblo se multiplicaba, ¿no? En el 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, ¿no? El pueblo se multiplicaba aún más a pesar de ser amenazados, ¿no? Y se multiplicaba y prosperaba debido a las promesas de Dios, ¿no? Aunque el pueblo estaba en Egipto, estaba oprimido y estaba amenazado, se multiplicaba gracias a las promesas de Dios, ¿no? Así que el faraón, pues como vemos, decide acabar con esto. Intenta cargarles con más trabajo, pero ve que no hay ninguna solución en eso, así que lo que decide es matar a los recién nacidos varones, ¿no? Así que manda a las parteras que maten a todos los recién nacidos, que sean varones, ¿no? Pero en el versículo 17 hay un dato curioso sobre estas parteras porque nos deja un gran ejemplo, ¿no? Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños, ¿no? Todas estas amenazas al pueblo de Dios y a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, pues realmente son la rebelión de Satanás
contra Dios, ¿no? Satanás constantemente atacando al pueblo de Dios, atacando a la promesa que Dios le había hecho a Satanás, a Abraham, perdón, ¿no? Lo que Satanás está intentando hacer es destruir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Si nos vamos a Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, Génesis capítulo 3, versículo 15, nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí nos relata la promesa de un Salvador que vendrá a acabar con Satanás, un Salvador que derrotará a Satanás. Y evidentemente Satanás no estaba contento con eso, no le gustaba esa promesa. Por lo tanto, lo que intentaba hacer es acabar con el linaje de Abraham, porque de ese linaje iba a nacer ese Salvador prometido. Así que, ¿cuál es el remedio a la enfermedad? Pues acabar con el pueblo de Dios, acabar con el linaje de Abraham, ¿no? Era lo más fácil para Satanás, para que así ese Salvador no llegara, ¿no? Así que Satanás pensó: si puedo destruir la familia de Abraham, entonces puedo prevenir que nazca el Salvador y puedo prevenir la derrota que Dios me había prometido, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios estaba dispuesto a cumplir sus promesas y no permite que nadie, ni siquiera el faraón, ni siquiera Satanás, pues podría hacer que esas promesas no se cumplan, ¿no? Así que estas parteras, pues, confiaron en Dios, ¿no? Y esa confianza en las promesas de Dios nos permite tener el valor para actuar de la forma en la que estas parteras lo hicieron, ¿no? Si cuando leemos esta historia, pues nos damos cuenta que ellas tuvieron valor de enfrentar al faraón, de enfrentar el gobernante más poderoso de aquella época y confiar en Dios, ¿no? Porque temían más a Dios que al faraón. Así que, ¿a quién o a qué tememos más que a Dios? ¿A quién o a qué tememos más que a Dios, hermanos? ¿Y por qué? Temer a Dios no es malo. Estas parteras temieron a Dios y fueron bendecidas, ¿no? ¿Por qué hicieron eso? Pues porque se dieron cuenta que por encima del faraón estaba Dios y que no hay nada que podía ir contra Dios, ¿no? Tomaron ese riesgo, fueron bendecidas por ello, y si nos vamos al versículo 21, vemos que dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, ¿no? Así que estas parteras confiaron en Dios, Dios prosperó sus familias. Y además, esa bendición es una gran bendición, porque en esa época donde los niños prácticamente estaban destinados a morir, ¿no? Pues las parteras fueron prosperadas, ¿no? Así que Dios cumple sus promesas, cumple sus promesas de cuidarnos en todo momento, ¿no? El Señor Jesús dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no tendremos nosotros el valor de enfrentar a los hombres y temer a Dios, ¿no? En cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de amenaza, en cualquier tipo de persecución, debemos confiar en las promesas de Dios, temer a Dios y no a los hombres, ¿no? Y en estos versículos de Éxodo capítulo 2, en los que acabamos de leer, pues
después de ese intento fallido que tuvo con las parteras, antes de llegar a estos versículos, pues vemos que el faraón vuelve a hacer un tercer intento, y no conforme con matar a los niños recién nacidos varones, pues decide tirarlos a todos al río Nilo, ¿no? En el versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverad la vida. Todo hijo, todo recién nacido varón, echadlo al río, que muera, ¿no? Pero vemos que en estos versículos de Éxodo 2 que acabamos de leer, pues nos habla de una familia hebrea que decidió esconder a su hijo, y al no poder ocultarlo más, pues le colocan en una canasta en el río Nilo, el mismo río donde, según la orden del faraón, pues debería haber muerto al nacer, ¿no? Pues vemos que ese mismo río le salva a este niño, ¿no? Este niño, que viene a ser el libertador del pueblo de Israel, este niño al cual nos revela su nombre en el versículo 10, que se llama Moisés, pues llega a sobrevivir. ¡Qué milagro!, ¿no? En una época donde todos los niños varones tienen que morir, este niño llega a sobrevivir, ¿no? Y es curioso porque al leer los versículos podemos pensar que todo es casualidad, ¿no? Si nos fijamos en el versículo 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, ¿no? Qué casualidad que la hija del faraón esté ahí. Qué casualidad que los padres de Moisés decidieron justamente en ese momento mandarlo por el río en una canasta, ¿no? Pues, hermanos, no es ninguna casualidad. Dios no es una casualidad. Dios no trabaja a través de las casualidades. Dios tenía un propósito. Y la hija del faraón era la que iba a salvar a Moisés de la muerte que estaba predestinado, ¿no? La hija del faraón le rescata, le acoge como su hijo, y curiosamente, a través de la hermana de Moisés, pues llega a darle el hijo de vuelta a su madre para que lo criara. Pero no solamente que lo criara, sino que era un trabajo, prácticamente la pagaba por criar a su propio hijo, ¿no? Así que Moisés fue criado como hebreo, pero tenía los privilegios de un egipcio. Y si nos vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 22, Hechos 7, 22, nos dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés ya era un príncipe de Egipto. Moisés tenía el mismo poder y la misma autoridad que un egipcio. Tenía la sabiduría de los egipcios, y también tenía la educación de los hebreos, ¿no? La educación del pueblo de Dios. Moisés fue salvado de Faraón, vivió en su corte, en su casa, comió en su mesa, y el Faraón, sin darse cuenta, pues un día Moisés volvería a derrocarle y a rescatar así al pueblo de Dios, ¿no? Qué casualidad todo.
pues como decía, hermanos, no es ninguna casualidad. Dios en ningún momento trabaja a través de las casualidades. Y aunque en este relato, en estos 10 versículos que acabamos de leer, no se menciona nada a Dios, Dios estaba detrás de todo esto. Dios es el que ha obrado de tal manera para que todo esto suceda así, ¿no? A lo mejor no nos damos cuenta que Dios está obrando en nuestra vida. A lo mejor no nos damos cuenta que Dios está cuidando de nosotros. A lo mejor no vemos las obras maravillosas que Él hace en nuestras vidas, ¿no? Pero cuando confiamos en las promesas de Dios, cuando confiamos en las promesas del pacto de Dios, pues vemos cómo Él está obrando, ¿no? Vemos que después de todo, a pesar de toda la situación, Moisés está a salvo, ¿no? Está a salvo de la violencia y de la muerte que estaba sobre el pueblo de Israel. Y vive bajo la protección del faraón, el mismo faraón que ordenó que matara a todos los niños varones, a todos los recién nacidos varones, ¿no? De esa manera está obrando Dios. De esta manera está obrando Dios en nuestras vidas también, ¿no? En este contexto de Éxodo 1, pues el pecado está más que evidente, ¿no? De una forma, podríamos decir una forma cruel, ¿no? De la misma forma cruel que Herodes, años más tarde, mató a todos esos niños cuando escuchó que había nacido un rey, ¿no? Así que eso es lo que está pasando, ¿no? Los gobernantes se oponen al pueblo de Dios, se oponen al Hijo de Dios, se oponen a la promesa de Dios. Siempre Satanás está intentando destruir al pueblo de Dios y tratar de vencer la promesa de Dios hacia Abraham, la promesa que Dios había dado al mundo de que habrá un Salvador. Y aunque lo ha intentado de muchas formas y de muchas maneras, ese Salvador nació. Satanás fue derrotado, pero aún así no está conforme con eso. Él sigue tratando de acabar con la iglesia, de acabar con los hijos de Dios. Y hoy en día está tratando de acabar con la iglesia a través de la persecución, a través de los engaños de este mundo, a través del rechazo de nuestros seres queridos, a través del rechazo de nuestros compañeros de trabajo, a través de las injurias que podríamos recibir y las formas de hablarnos, ¿no? A través de la manera que nos tratan cuando saben que somos creyentes. Satanás en todo momento está tratando de acabar con la iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo dejó otra promesa en Mateo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, por lo mucho que Satanás intentará acabar con la iglesia, el Señor nos está cuidando, ¿no? Edificará su iglesia y Satanás no podrá hacer nada contra eso. En la época de los soviéticos, bajo Mao en China y ahora mismo en el Oriente Medio,
Satanás constantemente ha intentado destruir y prevenir la predicación del Evangelio. Pero en cada una de las ocasiones Dios ha mostrado su poder soberano y ha mostrado que Satanás no puede vencerle, ¿no? Y si vemos en Éxodo capítulo 1, versículo 7, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Si adaptamos este mismo versículo al día de hoy, los hijos de Dios se multiplicaron y llenaron la tierra. Es decir, que a pesar de la persecución, a pesar de los ataques constantes de Satanás que recibimos en nuestra vida, los hijos de Dios se multiplicaron y llenaron la tierra y fueron fortalecidos en extremo. Dios está cumpliendo su promesa. Dios es soberano. Dios edificará su iglesia, por lo mucho que Satanás intentará destruirla, ¿no? Y podríamos preguntarnos cómo podrá resistir la iglesia o sobrevivir en estos días tan difíciles. ¿Cómo podríamos sobrevivir nosotros como creyentes en nuestra casa o en nuestro trabajo? ¿Cómo podríamos llevar fruto en nuestro grupo de trabajo o de amigos cuando ellos desprecian nuestra fe? ¿Cómo podría multiplicarse la iglesia cuando hoy en día nadie quiere saber de Dios, cuando todos rechazan a Dios y cuando todos persiguen a los cristianos? Pues, amados hermanos, todo eso es posible porque Dios ha prometido llenar la tierra con la gloria de Cristo. Dios ha prometido edificar su iglesia. Dios ha prometido fortalecer su iglesia. Y su iglesia se multiplicará y llenará la tierra, porque Dios lo ha prometido. Así que mientras Dios está en el trono, aquí en la tierra nada puede impedir que el Evangelio se propague. Y es a Dios a quien debemos temer. Es a Dios en quien debemos confiar. Es en Dios en quien debemos confiar. En nadie más. Y no debemos temer a nadie más. Así que, para terminar, podría acabar con esta pregunta. ¿De qué formas está siendo llamado a actuar con valor y obediencia al confiar en las promesas de Dios? ¿No? ¿De qué forma? Así que, hermanos, obedezcamos a Dios, confiamos en Él, confiemos en sus promesas y sigamos adelante, porque Dios está con nosotros. Amén.